Cuando nosotros las personas fijamos nuestra mirada en cualquier otra cosa que no sea Cristo, es cuando vamos a empezar a ver los problemas, ¿no es cierto? Y esto pasa con frecuencia. A veces un pastor fija su mirada y comienza a preocuparse en la cantidad de personas que están llegando en cualquier domingo. Empieza a contar las personas y para él es más importante que llegue una cantidad grande de personas y no está fijado su mirada en donde debería tenerlo. A veces hay luchas de poder entre los integrantes del liderazgo de una congregación. O los creyentes fijan su mirada en su comodidad, su confort. Quiero ir a un lugar en donde la alabanza es a mi gusto, o que la persona que habla a mi gusto. Como dice en la palabra de Dios, estos oídos, ¿no es cierto?, que están pero listos y disponibles para algún mensaje medio chévere. Hay una cosa aquí, y ya mismo vamos a ver algunas citas bíblicas, pero todas estas circunstancias que acabo de mencionar yo, ¿no es cierto? Sea cualquiera que sea la circunstancia que lleva a una persona a decir, en esta congregación, este lugar no es para mí. Cualquiera que sea esa circunstancia, eso no cambia la verdad, ni la palabra de Dios, ni las promesas de Dios, ni la naturaleza de Dios. Y yo sé que para algunas personas que quizás han experimentado algo en otra congregación, inclusive en esta misma congregación, en donde nosotros las personas fallamos, y eso genera en tu vida una circunstancia en donde puedes decir fácilmente, es que si esa persona me hace tal cosa, yo no puedo confiar en Dios. Es que no sabes lo que me hizo el pastor de esa otra iglesia. Es que no sabes esta trauma que yo sufrí. Es que tú no sabes qué es lo que pasó a mi familia. Entonces con Dios, o sea, este tema de la iglesia, yo no confío en nadie, ni en nada. Entonces mejor ya no me voy a una iglesia, ya no voy a congregarme. ¿Para qué irme a la iglesia? Y quieren saber un secreto, no hay iglesia perfecta. No hay congregación perfecta. ¿Y quieren saber por qué? Porque estamos nosotros. ¿Y quién aquí es perfecto? Alza la mano. Ya ven. O sea, siempre vamos a tener algún conflicto. Pero lo más importante es fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, la cabeza de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Nunca fijan su mirada ni en mi persona, por favor, jamás me utilicen a mí, no me pongan en pedestal porque va a llegar el día, les prometo y doy fe en esto que algún día les voy a decepcionar. Igual con Eduardo, con Johan, con Diego, con René, con sea quien sea, un pastor de otra iglesia, es que este man es, qué bestia de su vida, cómo está entregado a Dios. Algún día esta persona va a hacer algo, va a decir algo, va a actuar de alguna forma que te decepciona. No permites que tu relación con Dios se define por las demás personas. Porque las circunstancias en mi vida no deberían definir tu relación con Dios. Y las circunstancias de tu vida tampoco deberían definir tu relación con Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no depende. Dios no tiene una existencia, ¿cómo digo en español? Dios no tiene una existencia condicional que depende de las condiciones de tu vida. ¿Ok? Comencemos. La palabra de Dios dice mucho acerca del cuerpo de Dios. Y nosotros como iglesia, como congregación, somos el cuerpo de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pablo habla acerca del cuerpo de Cristo en 4 epístolas del Nuevo Testamento y nos enseña acerca de 2
grandes maneras de relación. En estas cartas, el ejemplo y la analogía que utiliza Pablo habla acerca del cuerpo y hace una analogía de nuestro cuerpo humano y cómo deberíamos relacionarnos. Un aspecto es cómo nosotros nos relacionamos de forma horizontal, ¿no es cierto? ¿Cómo debería ser esta relación dentro de la congregación y dentro del cuerpo de Cristo? Y la segunda gran tema que habla Pablo es cómo debería ser la relación de la iglesia, de la congregación, en forma vertical. Con nuestra cabeza, ¿quién es nuestra cabeza? Es Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver cómo avanzamos el día de hoy. Yo quiero comenzar hablando sobre 2 citas bíblicas en donde Pablo nos enseña cómo deberíamos relacionarnos entre nosotros. Vamos a ver en Romanos 12 y luego vamos a ver en 1 de Corintios 12. Y son citas bíblicas un poco extensivos, así que ténganme un poquito de paciencia porque voy a leer bastante. Y estoy con garganta un poco seca, así que voy a parar de vez en cuando para tomar agua. Romanos 12, vamos a comenzar en versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga en concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Pues, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, brazos, dedos, piernas, cabeza, ojos, ¿no? Y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de liderar, que lidera con esmero. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Bastante claro, ¿no? No todos nosotros vamos a desempeñar la misma función dentro de este cuerpo. ¿Y cuál es el miembro del cuerpo más importante? ¿Cuál es el miembro del cuerpo más importante? Es una pregunta engañosa, porque todos los miembros son necesarios. Es que yo soy el pie, no me gusta ser pie. ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna carrera sin tener pies? Es complicado. Algunos lo han superado. Hay este gran atleta, bueno, ahora está encarcelado, este señor de África del Sur, que era un atleta olímpico sin piernas, ¿no es cierto? El Blade Runner. Pero son los casos muy excepcionales. O sea, cada miembro del cuerpo es importante. Es que yo soy el brazo izquierda y para el colmo soy, ¿cómo es? Right-handed. Diestro. Ya. Entonces, no utilizo mucho, mi cuerpo no utiliza mi brazo izquierdo mucho y no hago mucho. Oye, pero igual es necesario. Es que yo soy el olfato. Siempre puedo medio detectar cuando algo está medio feo, o cuando algo está cocinándose. Oye, todos los miembros del cuerpo son necesarios. Es que yo soy el apéndice. Hasta el día de hoy los médicos no saben ni muy bien qué hace el apéndice. Yo soy el apéndice y no hago nada. Bueno, para algo ha de servir. Ayudará a las defensas, ¿no es cierto? Todos los miembros del cuerpo son necesarios. Y no todos los miembros del cuerpo van a desempeñar una función igual a los demás. Y eso no quiere decir que por más que tu puesto en el cuerpo de Cristo sea menos llamativo, menos
¿cómo es? Glamorous. Glamoroso. Tengo mi traductora aquí. Por fin llegó mi traductora. Mes y medio afuera. Por más que tu función no sea algo visible de alto prestigio, no quiere decir que no eres necesario. Vamos a 1 Corintios 12. Un cuerpo con muchos miembros. Vamos a comenzar en capítulo 12, versículo 12, pero los que quieren leer luego desde versículo 1 al versículo 11 habla nuevamente de los dones y cómo los dones, Dios da dones distintos a cada miembro. Y siempre cuando la Biblia habla de los dones en uso para la edificación de los demás miembros del cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, desde versículo 12, en 1 Corintios, dice Pablo, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Seamos judíos, gentiles, esclavos, libres, diferentes clases socioeconómicos, de diferentes profesiones, ¿no es cierto?, de diferentes países. Es que él es americano, no puede conformarse parte del cuerpo. Bueno, por suerte sí. No importa tu raza, tu género, todos formamos parte de ese cuerpo. Versículo 14. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ojo, aquí hay un tema. Yo creo que podemos ver claramente que en esta relación del cuerpo de forma horizontal es claro que todos delante de los ojos de Dios somos iguales y todos somos necesarios y todos somos importantes. ¿Ok? Y hay muchos paradigmas de nosotros como seres humanos que a veces opacan nuestro entendimiento de cómo debería ser una congregación, de cómo debería ser el cuerpo de Cristo Jesús. Y muchos piensan, es que el que habla los domingos es más importante. Es que el equipo de alabanza es más importante. Y empezamos a poner, inclusive desde mentalmente, ciertas jerarquías, ¿no es cierto?, en la importancia de la función de cada persona en el cuerpo de Cristo. Y en los ojos de Dios, ¿cómo nos ve a todos nosotros? Él ve diferentes jerarquías, que el que habla los domingos es más espiritual o más necesitado que el que está sirviendo de forma completamente invisible, ayudando en la logística, en la parte de atrás. ¿Hay diferencia jerárquica? Eso significa que el liderazgo de la iglesia tiene más importancia en lo que opinan y lo que ellos deciden sobre cómo debería llevarse la iglesia. O sea, Dios ha puesto efectivamente ciertos líderes para guiar a la iglesia. Pero ojo, delante de los ojos de Dios, somos un solo cuerpo. ¿No es cierto? Y si bien es cierto que las personas pueden aprender de la vida de otras personas, ¿cuál es el propósito de venir aquí los domingos? ¿Cuál es el propósito de estar aquí los domingos? En muchas ocasiones nosotros pensamos que el verdadero propósito de venir acá es cantar unas canciones, escuchar que alguien predica.
Pero ¿saben qué es lo que la Biblia nos enseña? Que a cada uno de nosotros nos da dones. ¿Y para qué son esos dones? Para edificar el cuerpo. El gran objetivo de estar aquí los domingos es hacer relación los unos con los otros, de conocernos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cuál es la necesidad de cada persona aquí y que nosotros podemos utilizar los dones que Dios nos ha dado para edificar la vida de cada uno de nosotros aquí. Si ustedes están llegando aquí los domingos y es la única vez que lleguen en la semana para aprender algo de la palabra de Dios, no estamos cumpliendo nuestra función. La función de los domingos es hacer comunidad y que nosotros podemos sembrar en la vida de cada otra persona aquí. Esto no debería ser el único punto o el único lugar en la semana en donde ustedes se alimentan de la palabra de Dios. Eso es una tarea, es una relación directa, cada uno de ustedes en su tiempo a solas con la palabra de Dios. El propósito de hacer iglesia es edificarnos mutuamente. En Hebreos 10, versículo 25, Pablo, no se sabe con 100% de certeza quién escribió Hebreos, pero muchos piensan que era Pablo. El autor escribe: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos aquel día que se acerca. Sino animémonos unos a otros, ese es el propósito. ¿Ok? Ahora vemos la segunda parte de todo esto. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene todos los varios miembros. Y cuando el apóstol Pablo comenzó a escribir acerca de esta analogía del cuerpo de Cristo, sus primeras cartas inclusive eran a los corintios y a los romanos, y hablaba del cuerpo y decía que todos los miembros son necesarios. Y ya cuando avanzaba en edad empezó a escribir un poco más acerca de esta analogía, pero empezó a escribir a los efesios y a los colosenses, que eran cartas, digamos que en el atardecer de la vida del Pablo. Ya había madurado un poco más este concepto, esta gran analogía del cuerpo de Cristo, y hizo unas aclaraciones, o más bien dicho, agregó un concepto más aquí, que todos los miembros del cuerpo son absolutamente indispensables. Pero hay un miembro del cuerpo que sí es sobre todo el cuerpo, que gobierna el cuerpo, y ese miembro es la cabeza. Y en nuestro cuerpo, Cristo Jesús es nuestra cabeza. ¿No es cierto? Y ojo, el día que nosotros como congregación, el día que Río Iglesia se desvía de la palabra de Dios y nosotros como equipo de liderazgo desviamos nuestra mirada de Cristo Jesús y empezamos a preocuparnos de otras cosas, les ordeno, por favor, vayan a buscar otra congregación. ¿Ok? Tienen todo ese permiso. Hay algunos que dicen, mira, nosotros hacemos pacto con la congregación en donde conocimos a Cristo. Nosotros no hacemos pacto con la congregación a la cual asistimos. Nosotros no estamos entregando nuestra vida a esta congregación. Estamos entregando nuestra vida y estamos haciendo un pacto con Cristo Jesús. ¿Ok? No están aquí sirviendo a Iglesia Río. Todo lo que nosotros hacemos, servimos a Cristo Jesús. Ok. Podemos ver que el rol de Cristo como cabeza, tenemos aquí unos versículos en Efesios 4, 15 y 16. Vamos a leer estos. Al vivir la verdad con amor,
creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza del cuerpo, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Esto sí es un tema que a mí me encanta, este versículo. Realmente les animo que lean estos, nuevamente Romanos 12, 1 de Corintios 12, y que lean los libros de Colosenses y Efesios. Porque estos dos versículos aquí hablan mucho de un tema. Vamos a ver si es que puedo hacer justicia a los pensamientos. A veces es ordenar los pensamientos y que salga de este aparato de una forma coherente es difícil. Voy a ver si es que puedo hacerlo justicia. Ok, Cristo Jesús es la cabeza y la palabra aquí dice, por su acción todo el cuerpo crece, ¿no es cierto? Y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Nuevamente aquí hay miembros del cuerpo que son músculos, que son ligamentos. Tenemos algunos de ustedes son la coyuntura. ¿Qué pasaría si es que no tuviéramos las coyunturas? El brazo se aflojaría y yo hice una vez, estaba esquiando cuando era más joven y me caí y rompí, ¿cómo se llama? La coyuntura de mi hombro salió. Yo he roto varios huesos, pero yo creo que esto dolió más que un hueso roto. Y mi brazo estaba aquí atrás y estaba en la cima de la montaña. Y cuando caí, uno de mis esquís fue hasta abajo y no había forma de, solito en la montaña, coger el hombro y tratar de colocar el hueso ahí dentro de la coyuntura de nuevo. Y ahí me di cuenta de la importancia de tener los ligamentos bien y de tener las coyunturas bien. Porque cuando todo está bien, a veces no nos damos cuenta de la importancia de un ligamento o un músculo que mantiene todo en orden. Pero el rato que algo no está bien, se da cuenta uno facilito. Y aquí dice, se edifica el cuerpo en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Es Cristo Jesús que ordena y comienza a decir a cada miembro de la iglesia qué hacer, cómo hacerlo, cómo actuar, cómo crecer, ¿no es cierto? Es el cerebro que emite las hormonas, que dice al cuerpo, ya no eres niño, has llegado a la etapa de comenzar a segregar las hormonas necesarias para crecer, para que maduras, para que no sigas eternamente como un niño. Algún rato en la vida, uno tiene que hacerse adulto. Mis hijos son preciosos y son lindos y cuando eran chiquitos una etapa lindísima de la vida, pero Dios mío, si es que mis hijos todavía fueron de 2 años con uso de pañales, ya después de 15 años, no gracias. Llega el momento que el cuerpo tiene que madurar y crecer. Es la cabeza que ordena todo ese proceso, que dice a los músculos, ahora sí, crece. Que estos hormonas dicen a los huesos, ahora sí, crece, actúe de esta forma. Brazo, quiero que te levantas, quiero que coges ese objeto, quiero que cortes la carne, que alimentes porque el estómago necesita algo. Todo ese movimiento es dirigido por el cerebro y eso es el rol de Cristo Jesús para nuestra congregación. Va a decir a algunos de ustedes, hagan esto, tú deberías hacer esto, es momento que tú hagas tal cosa. Cristo Jesús pone en acción a su cuerpo para que el cuerpo pueda lograr los objetivos y los propósitos que Dios ha ordenado. Podemos ver que Cristo Jesús tiene autoridad y supremacía sobre su cuerpo. Eso podemos ver en algunas partes de Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Todas las cosas, en el griego quiere decir todas las cosas. ¿No es cierto? No son algunas cosas. Dios sometió todo menos los problemas que tengo en mi vida, mi trabajo, mis finanzas. No. Todo está sometido al dominio de Cristo y le dio como cabeza de toda la iglesia.
Podemos ver eso claramente. Podemos ver también este mismo concepto desarrollado en Efesios capítulo 5, versículo 24. Vamos ya un rato. Así como la iglesia se somete a Cristo, bueno, la segunda mitad no tiene mucho con el contexto, pero dice, también los esposos deben someterse a sus esposos en todo. Esto es otro tema, pero la primera parte, la iglesia se somete a Cristo, ¿no es cierto? Podemos ver, inclusive en Efesios 5:25, a continuación habla de que los esposos deben someterse a los esposos en todo, pero este concepto es desarrollado y nos da de entender por qué. Porque dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. ¿No es cierto? Cristo Jesús hasta dio su vida por su cuerpo. No quiero entrar mucho en este tema porque es un lindo tema, pero esto de la relación entre cónyuges es para otra serie. Esta relación de la cabeza con el cuerpo de Cristo y su iglesia está en el centro del plan de Dios para los cosmos. Y podemos ver este concepto desarrollado a lo largo de Efesios y Colosenses. Este concepto de que tenemos el cuerpo de Cristo, esta novia de Cristo, esta relación está en el centro del plan de Dios para este mundo y para este universo. No podemos inclusive entender la magnitud de todo lo que Dios desea hacer con esta gran relación. Podemos ver este concepto claramente expresado en las cartas del Pablo. Es la relación que Dios ha diseñado para transformar a las vidas, ¿no es cierto? De transformar el mundo. Cristo ha sido establecido como soberano sobre absolutamente todo. Eso ya vimos en Efesios 1, 20 y 23. Leemos nuevamente. Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó en su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena por completo. El rol de la iglesia y el cuerpo de Cristo Jesús en los planes de Dios es de ser un agente de cambio, es de llegar y difundir la palabra y las promesas de Dios a toda la humanidad. Y muchas veces nosotros como cuerpo estamos tan preocupados en nuestros asuntos como seres humanos. Estamos tan preocupados en nuestros planes y nuestras estrategias. Estamos tan preocupados en cosas que realmente no tienen significancia eterna. Estamos muy preocupados en hacer crecer una organización. Estamos muy preocupados en crear programas y eventos. Y mira, no quiero hablar más de muchos de estos temas porque son buenos. Pero cuando estos son nuestra prioridad y nuestra prioridad no está en edificar el cuerpo, en dar a Cristo Jesús el centro de todo lo que nosotros hacemos, vamos a terminar mal. Estas divisiones en la iglesia es porque nosotros, en Santiago capítulo 4, habla de esto. Vamos allá, el libro de Santiago, capítulo 4,
versículo 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde surgen los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Yo les quiero decir, quizás algunos de ustedes han llegado aquí porque en alguna otra congregación han tenido algún conflicto y dijeron, bueno, más bien me voy a otra iglesia. Quizás en esta misma iglesia ustedes sienten que su rol de miembro no está siendo aprovechado lo máximo. Quizás sientes como ese apéndice, yo no sé qué mismo hago, aquí estoy, pero Dios, ¿qué estoy haciendo? Yo soy la uña. Nadie me ve y cada vez que paso un par de semanas y algo me levanto, me cortan de nuevo. Oigan, pero otra historia. Una vez estaba jugando deportes, estaba jugando fútbol, frisbee, no sé si conocen, en vez de con la pelota de fútbol americano, utilizas un frisbee. Estuvimos ahí jugando con unos amigos y un rato de esos, otra persona con quien jugaba se paró de forma repentina y vengo encima de esa persona y le pisé de tal forma, no sé cómo fue, pero se arrancó de mi dedo gordo, de mi pie izquierdo, hasta hoy día tengo fresquito esa memoria, y se me arrancó toda la uña, ¡ronc!, de golpe. Y ahí sí me dio importancia, nuevamente me di cuenta de la importancia de la uña. Entonces dices, yo soy la uña, solamente me cortan cada semana, cada 5 días. Créanme que hasta la uña es importante, porque me tocó unas 2 o 3 semanas caminar así como de forma incómoda, que hasta que esa uña creció. Pero les quiero animar porque quizás la situación de ustedes ha sido esa. Mi rol dentro del cuerpo no ha sido aprovechado. El liderazgo no ha sabido abrir la oportunidad. Yo no tengo los momentos y las oportunidades de servir como Dios realmente ha puesto en mí el deseo. O yo no mismo sé qué hago. Pero les animo. En su tiempo a solas con Dios, encuentra cuál es tu llamado, cuáles son tus dones, cuál es tu propósito, y no esperas que alguien se te abra la oportunidad, sino que sé, Dios, aquí están mis dones, mis habilidades, los pongo en tu servicio, y busca la forma de empezar a edificar el cuerpo. ¿No es cierto? Todos tenemos un rol. No piensan jamás que hay algunos que son más importantes que cada uno de ustedes son. No piensan que no tienen ni voz ni voto. Cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Cuando un miembro sufre deshonra, todos sufrimos deshonra. Cuando un miembro es honrado, todos somos honrados. Cuando un miembro es elevado, todos somos elevados. El cuerpo vive o muere en conjunto.